Bienvenidas a todos y a todas en este tercer día de evento del segundo foro de la Maestría en Atención a la Diversidad y Educación Inclusiva. Como actividad final para este evento del foro de egresados, vamos a tener al doctor Ulises Delgado Sánchez. Él es profesor investigador de tiempo completo de la Facultad de Comunicación Humana, actualmente el coordinador de la Maestría en Atención a la Diversidad y Educación Inclusiva, quien nos va a compartir la ponencia Una mirada a la educación inclusiva desde la perspectiva interconductual. Sean cada uno de ustedes bienvenidos a este espacio. Cederemos la palabra al doctor Ulises Delgado Sánchez. Ya está. ¿Qué tal? Buenos días. Agradezco que estén aquí a pesar de que pues es sábado y siempre es un atractivo descansar un poco más el sábado. Porque bueno, entre semana también se descansa, ya después de las labores, uno ya dice, al final, ya acabó todo. Eh, Está compartiéndose la pantalla de Secretaría de Investigación. Voy a esperar a que haya algún cambio ahí para poder entonces compartir lo que es una presentacioncita que hice para apoyar lo que les voy a platicar. Ok, ahorita ya está compartiéndose. Nada más aquí ya confirmo que está compartiéndose. Bueno, el reto de estar en la maestría pues, en atención a la diversidad y educación inclusiva, pues es interesante porque como es un programa que tiene un perfil multidisciplinario, pues llegamos a integrar la planta docente, profesores que tenemos trayectorias profesionales, formaciones específicas muy diversas. Esto pues nos deja una impresión diferente en cuanto a qué se tiene que hacer o por dónde vamos a ir construyendo. En mi caso como psicólogo, pues llego y me encuentro con una serie de temas, de problemas, de pendientes por realizar y pues el trabajo siempre es mejor comenzarlo haciendo orden, tratando de poner orden en las ideas, en algunas cuestiones, para poder entonces estar en condiciones de hacer algún aporte. En este contexto, pues bueno, yo como psicólogo dije, bueno, ¿qué puedo hacer aquí en Madey? ¿De qué habla la gente cuando dice que está haciendo, pues, inclusión o que están trabajando algún proyecto con un perfil incluyente? Y por supuesto, igual para lo que es la atención a la diversidad. Pues yo lo primero que procuro hacer pues es ir a mis raíces que están pues en muchos años, ya décadas, cimentadas en lo que es el conductismo y también en una vertiente muy específica que no se debe confundir con el conductismo, pero tiene un nombre parecido, que es el interconductismo. Entonces, bueno, la propuesta de esta, pues ya tarde, es hablar un poco de una mirada, ¿no?, a la educación inclusiva desde la perspectiva interconductual. Lo primero que hice fue tratar de ubicar, bueno, ¿y qué es esta perspectiva interconductual? ¿Qué quiere decir para la gente que no ha tenido contacto previo? Entonces dije, vamos a hacer algo, voy a darme la tarea de compartirles algunos elementos muy generales de esta perspectiva para que veamos cómo es que considero puede ayudar para que demos orden, decía yo desde hace rato, en algunos de los proyectos que vamos emprendiendo en este espacio que también es
muy importante para mí, que es el espacio de laboratorio, que es muy, muy amplio, muy rico en personas que están dando todo para sacar adelante proyectos y que, pues en esta medida de que es un espacio amplio, quiero decir, no es físicamente amplio en el sentido estricto, sino amplio en horizontes, en metas, en inquietudes de la gente que vamos procurando que vaya creciendo a la par y como pares, ¿no? Entonces, bueno, ¿de qué trata la psicología interconductual? ¿De qué habla Ulises cuando da su punto de vista interconductual acerca de algo, en este caso de la educación inclusiva? Bueno, pues antes que cualquier otra cosa, el interconductismo fue una propuesta que elaboró Jacob Robert Cantor, que pues bueno, nació en 1888 y murió en 1984. El punto de vista de Cantor se plantea distinto a muchos otros, justamente porque trata de construirse a partir de la psicología aristotélica, con toda su estructura de carácter causal, de carácter explicativo, y en esa medida pues no coincide con los movimientos que han impregnado, que han permeado casi toda la psicología hasta el presente. ¿Cuál es el grito de batalla del interconductismo? Pues, bueno, primero que nada es una lógica, es una metateoría para hacer la construcción de un modelo científico en el caso de la psicología, pero también es una lógica que nos permite aproximarnos a las otras ciencias. Eh, ¿Cuál es el punto importante aquí? Que se busca un proyecto de psicología no trascendentalista, no dualista, no mecanicista y no organocentrista. Esto tiene múltiples implicaciones y nos podría llevar varias conferencias a abordar uno a uno estos elementos. El supuesto fundamental es de que todo lo que nosotros conocemos de alguna forma como fenómeno psicológico está permeado por una serie de concepciones que se han pues colado hacia la construcción de las culturas occidentales, sobre todo, y en este caso, pues bueno, nos dan una guía, nos dan una orientación de cómo ver los fenómenos. Yo veo almas, yo veo pecadores, yo veo eh, eh, no sé, veo individuos con capacidades sobresalientes, veo una infinidad de acontecimientos, de perfiles, de actitudes que pues necesariamente no son la mejor descripción, se anteponen a la descripción. Y en el peor de los casos es que estas orientaciones culturales nos hacen no solamente ver que hay un foco de causalidad, ¿no? Más allá de lo natural, sino que además eso está en mentes creadoras que mueven a organismos que tienen características prácticamente mecánicas, pero que además de todo esto tienen esto que es una confianza plena en que órganos del sistema, del organismo, pues son especialmente pues fundamentales, ¿no? Para explicar qué ocurre con el comportamiento. El interconductismo, pues bueno, básicamente es un conjunto de proposiciones acerca de cómo se debe conducir un científico al momento de hacer, en este caso, pues la ciencia de la psicología. Una ilustración del supuesto fundamental que tenemos aquí es esto. En toda la construcción de conocimiento hay un ir y venir desde lo que son voy a poner acá, las fuentes generales y específicas de la cultura, las instituciones culturales, hacia lo que son los datos crudos. Aquí lo que se ve es que
El científico puede tener una serie de construcciones, una serie de constructos, conceptos, teorías acerca de los eventos o los datos crudos a partir de una serie de contactos. Pero aquí hay un pequeño detalle. Las líneas verdes son cómo se está colando a través de incluso dos vías las instituciones culturales hacia los datos crudos. Entonces, cuando el científico analiza los datos, que va la flecha de regreso, la roja, pues simplemente ya vienen permeados de interpretaciones. Es ahí cuando la gente dice voy a ver redes semánticas, cuando la gente dice que estoy haciendo un mapeo mental, es ahí también cuando la gente dice que el cerebro está causando el comportamiento. Son realmente instituciones culturales que se han colado hacia el nivel de lo que es el dato crudo y se interpreta eh, diríamos que pues haciendo una construcción un tanto peculiar de la actividad científica, de los conceptos que son los fundamentales para operar en cada ciencia. En particular, en el caso de la psicología, esta influencia cultural a veces no es muy positiva y pues nos hace ver cosas que no existen, cosas no demostrables. Y pues eso genera pues un montón de microteorías específicas, todas ellas incompatibles con las demás, que además de todo están simple y llanamente eh, haciéndole el juego, por decirlo de esta manera tan grotesca, a las instituciones culturales. Cuando entramos al campo de inclusión, adelantando un poquito una idea, pues vemos así como que la inclusión tiene que ver con la gente concreta. Y en una dimensión tiene sentido, pero no en toda la dimensión que corresponde a lo que es esta actividad de hacer programas incluyentes. Eh, Como les decía, pues aquí yo veo interacciones de la gente, ¿no? Como dato crudo. Sin embargo, me dicen que son resilientes. Y digo, ¿qué pasó? O sea, ¿en qué momento la interacción era resiliente? No, pues es que ahí se colaron instituciones culturales como dato. Y después hago una construcción extraña acerca de esa resiliencia. Qué dulce es decir esto. Después, ¿qué puedo decir? ¿Cuál es la limitación del interconductismo hacia los investigadores? Que nada centrarse en lo que son las interacciones. Uno de los trabajos más importantes de Cantor fue justamente sistematizar lo que es este amplio grupo de interacciones que se presentan en la naturaleza. Esto es una perspectiva absolutamente naturalista, y enfatizo. Por lo tanto, entonces, nosotros vamos a encontrar que en la física no es extraño hablar de teoría de campo y que cada campo implica de alguna forma un intercambio de energías entre diferentes cuerpos, ¿sí? Habrá factores auspiciadores, pero fundamentalmente de lo que hablan es de cómo ciertas interacciones generan cambios en energías fundamentales, ¿sí? Las famosas fuerzas, por ejemplo, las 4 fuerzas, que creo que ya van en aumento. Aquí los segmentos pues, tienen una peculiaridad, la historia prácticamente no cuenta. Cuando vemos las interacciones biológicas, aquí hay un cambio importante. Por un lado, hay un organismo, ya no son dos cuerpos, ya no son dos objetos los que están interactuando, aquí hay un organismo que además tiene capacidades de responder de manera diferenciada, dándonos el segmento que aquí aparece como respuesta. Los objetos ya no son simplemente objetos que están generando energía, sino están también teniendo una participación estimulativa específica que permite que esta relación entre respuesta y estímulo se presente. Esta interacción biológica entre respuestas y estímulos está dándose desde lo que llamaríamos niveles de órganos, sistemas,
hasta organismos completos, como decíamos, aquí en el punto, en el círculo verde más grande. Y a partir de estos contactos recurrentes se va construyendo la historia ontogenética. ¿Sí? No hablamos de la cuestión filogenética aquí porque ya el producto de toda la historia filogenética pues es el organismo que está capacitado para interactuar con aspectos particulares del ambiente en la forma de estímulos. Hay otro nivel, el campo psicológico. Aquí en el campo psicológico tenemos igual a un organismo que responde y un objeto que además es estimulante. Sin embargo, no quedan ahí las posibilidades de construcción teórica. Aquí es necesario diferenciar lo que llamamos funciones estímulo-respuesta. La función de respuesta y la función de estímulo es el objeto de análisis en el caso de la psicología. Estas funciones estímulo-respuesta, muchas de ellas son posibles gracias a que existe un medio de contacto. El medio de contacto puede ser físico-químico, puede ser ecológico o puede ser normativo, lo cual nos habla de que la gama de interacciones psicológicas es amplísima. Además, hay un aspecto que destaca Cantor como muy distintivo en el caso de las interacciones psicológicas, que son históricas. Esto es que hay una biografía reactiva por parte del organismo, hay una evolución de estímulo por parte de los objetos estimulantes y estos dos niveles, estos dos tipos de categoría descriptiva nos permiten hablar de una historia interconductual. En cada caso he puesto al centro un eslabón, como un hexagonito, y están segmentos precedentes y subsecuentes. Esto nos va sugiriendo alguna idea de continuidad entre los eventos físicos, biológicos y psicológicos con respecto a cada uno de los eventos en sus propias dimensiones. Y pues vamos a pensar que también están teniendo continuidad en la medida en que no cambia la lógica de campo, sino simple y llanamente se incrementan y especializan las áreas, digamos, que emergen de funcionalidad en las acciones que puede realizar el organismo y el peso que va teniendo la historia. ¿Qué pasa si esta unidad la hacemos todavía más compleja? Entramos al campo de la lingüística. Los humanos, particularmente, se comunican por la vía lingüística. ¿Y qué implica esto? Pues bueno, también son segmentos de interacción en donde la historia interconductual importa muchísimo y estos segmentos implican que hay un individuo que tiene una historia como hablante, está cumpliendo funciones estimulativas al hablar y al escuchar también, pero él se vincula no solamente con un objeto o evento o incluso otra persona, sino también esta vinculación la hace a partir de que hay otro individuo, una persona o quizá él mismo, como un elemento también mediador de los ajustes. El individuo que se representa con el circulito verde media la interacción entre lo que es el potencial individuo que estaría en el circulito rojo y el objeto evento o persona que es el cuadrado azul. Esto es muy sencillo, es básicamente la estructura del acto de habla, en donde yo digo, mira esa rosa, y la persona, y obviamente en el espacio que está el cuadro de cuadro azul, ahí está el objeto, esa rosa, y la persona que está en el espacio del triángulo, digo, del circulito rojo, pues nos está diciendo, sí, es de una firma de Oregon, ¿sí? Muy bien, pero aún hay más. Cantor también nos lleva hacia el plano antropológico, en donde la historia cultural juega un papel fundamental. La historia cultural permea la totalidad de los segmentos y nos permite entonces identificar interacciones muy específicas en donde ustedes pueden decir, bueno, ahí hay dos individuos y hay dos objetos con los que están interactuando. No es tanto así, aunque no está tan perdida la idea.
En este caso, bueno, es un evento antropológico, es un evento simbólico propiamente, si lo veo desde una perspectiva lingüística. ¿Y qué es lo que está pasando? Pues bueno, los individuos que están, bueno, voy a ir por partes. El individuo que está en el recuadro azul interactúa con un objeto de estímulo que tiene funciones específicas situacionales. Sin embargo, esas funciones específicas situacionales no son suficientes para que el individuo entienda el significado de ese objeto. Es como si yo les mostrara una figura de una Ankh, una llamada cruz egipcia, y dicen, ah, qué bonita cruz egipcia, ¿no? Pero ¿cuál es el significado de esa cruz egipcia? ¿Por qué le decimos cruz, no? De hecho, se llama Ankh. Para entender entonces qué es Ankh, que estaría aquí como un objeto presente, tendría yo que remitirme a las interacciones de individuos tangibles en otros tiempos con eventos de estímulo que dan el origen, este recuadro guinda, dan el origen a lo que es esta figura que yo tengo en el presente como Ankh, ¿sí? El símbolo Ankh no se entiende si no hago contacto con las interacciones culturales que otros individuos en otros tiempos, posiblemente, en otros espacios también, posiblemente, estuvieron haciendo y de lo cual yo tengo aquí un vestigio que debo de tratar de comprender en algún momento o por alguna razón, ¿sí? La apropiación de la cultura, como muchas veces se dice, no es simplemente participar en las prácticas de manera dinámica, sino es adentrarse en los significados que tienen las prácticas. El rastrear históricamente en los objetos presentes las interacciones que les dieron origen y qué sentido tenían esto para los que estaban en otros tiempos y en otros espacios. Estos campos que he puesto, el campo físico-químico, o bueno, físico, el campo biológico, el campo psicológico, el campo lingüístico y este campo antropológico, como ven ustedes, tienen características en su representación y sus elementos muy comunes. Esto es importante por lo siguiente. La teoría interconductual no va parchando pedacitos de teorías por todos lados. Un mismo sistema de conceptos permite el análisis de múltiples segmentos de la realidad, reconociendo además su especificidad. ¿Sí? ¿Qué pasa si yo hago esto todavía más complejo? Pues me doy cuenta de que al menos en el caso de la historia psicológica, pues este continuo de eslaboncitos múltiples hexagonitos que ustedes pudieron ver, se van entrelazando en lo que llamamos historia interconductual. Esta línea punteada que aparece con diferentes salidas, diferentes alturas, es la historia interconductual. ¿Qué quiere decir esto? Que en el caso específico de los individuos, todos ellos tienen un momento en el cual inicia su vida biológica con la concepción, pero hay después un momento, incluso antes de nacer, en el cual inicia la historia de interacciones psicológicas. Después de ello, hay una serie de condiciones que permiten un acercamiento entre la historia interconductual y la historia biológica, al grado en el que esa historia de carácter interactivo, de
Bueno, creo que le está fallando al doctor Ulises su cámara, bueno, su internet. Hay que dar unos minutitos a ver si se puede reconectar el doctor. Sí, ¿verdad? Como que hubo un fallo. En un inicio pensé que era a mí quien se me había pasmado, pero no creo que el doctor fue quien se le fue el internet. Hay que esperar unos minutitos a ver si logra conectarse. Hola, una pregunta, ¿en qué me quedé? Hola, En la historia intercultural, gráfica, gracias. Voy a ver. sí. Sí, pero bueno, déjenme ver. Supongo que aquí, a ver, bueno, ahorita va, ahorita comparto. En esa parte sí. Ay, qué bueno, gracias. Bueno, como les comentaba, a grandes rasgos, este es el segmento de la historia. Todos estos elementos de carácter psicológico, antropológico, lingüístico, todos van conformando interacciones que se van a integrar consecutivamente, conformando esta línea punteada que se llama historia interconductual. Esto hace una diferencia importante con respecto a la maduración biológica, porque pues la maduración biológica básicamente es crecimiento y después decadencia, y la decadencia psicológica pues puede ocurrir paralelamente a la historia biológica, pero por lo común se separa de esta, dándonos posibilidades, incluso como se ilustra este último punto, de tener una perfecta lucidez a pesar de que ya el organismo no esté funcionando muy bien y nos lleva a la muerte. ¿Cuál es la idea de esto? De que principalmente al hablar única y exclusivamente de interacciones, no estamos nosotros eh, pues haciendo algo que, que segmente de una manera excesiva los acontecimientos. Incluso esto puede ser favorable, ¿no? En el sentido de una economía del lenguaje, pero también es favorable en una visión científica. ¿Por qué? Porque entre menos términos tengamos para explicar los fenómenos y estos términos comprueben su utilidad, pues entonces vamos avanzando. Este aspecto de la historia es simple y llanamente uno de los supuestos también importantes a seguir. Todos los individuos tienen una historia y esa historia es una colección de acontecimientos que van conformando y robusteciendo eh, todo el bagaje, toda como le llaman algunos, la apropiación de la cultura y de las experiencias concretas, y esto va probabilizando que haya mayores capacidades para responder conforme el individuo madura más. Otro aspecto que vale la pena destacar del enfoque de Cantor es que puede ser compatible con un enfoque como el de Bronfenbrenner, aunque en este caso
la propuesta de Bronfenbrenner pues va a verse ligeramente modificada. Voy a hacer esta figura. Aquí lo que vemos al centro pues es el segmento de interacción, en donde podría ser el caso que estuviera interactuando un individuo con objetos particulares del ambiente o con otros mediadores, como son, por ejemplo, su mamá. Este núcleo de interacción, este segmento, también puede ser incluido en un núcleo de interacciones más amplio, en donde el individuo interactúa con pares y también con el resto de la familia, no solamente con la cuidadora o con la mamá o con el papá de manera diferenciada, sino ya la interacción con N individuos que conformen la familia extensa, por ejemplo. Todo eso es el macrosistema. Son contextos de desarrollo. La historia interconductual, pues es una posibilidad de hablar de desarrollo, pero otra posibilidad de hablar de desarrollo es a través del tránsito de los individuos por las diversas instituciones que conforman la cultura. En el caso del sistema mínimo, el sistema interactivo inicial, pues está solamente quien está al cuidado del pequeño en desarrollo. Pero ya la interacción con pares, la interacción con familia, hace ya un microsistema mucho más dinámico, mucho más enriquecedor. Y está normado. O sea, finalmente siempre tenemos amigos de la edad y los familiares pues siempre van a estar ahí. El mesosistema, de acuerdo a la terminología de Bronfenbrenner, está incluyendo ya los factores escuela, religión y las interacciones entre estos ámbitos de desarrollo. Estas instituciones son justamente espacios en donde el individuo tiene demandas específicas de desarrollo. No es casual que en la práctica de crianza haya una identificación importante de casos en los que hay pues alguna problemática de desarrollo, pero es mucho más marcado en la escuela como un escenario institucional en donde se ven los problemas de desarrollo. La religión por lo común nunca nos anda diciendo si están las personas bien o mal. En todo caso traerán el diablo adentro, pero esto no es muy frecuente, por fortuna. El exosistema es otro conjunto de instituciones que va mucho más allá de la interacción directa de los individuos con los familiares y amigos. Ya es el contacto con los medios masivos de comunicación, la familia extensa, lo que son los amigos de la familia, el vecindario. Vamos, por un lado está un contacto distal con lo que se expresa a través de medios masivos de comunicación y por otro lado está pues el contacto que le da al individuo, pues el pertenecer a cierta región, el compartir esas prácticas. No es lo mismo los compañeros de vecindario en Xochimilco que los compañeros de vecindario, no sé, en Ensenada. Entonces van teniendo particularidades en el modo como inciden en el desarrollo estos elementos del exosistema. Y por supuesto, lo que pasa en el vecindario va a incidir en las interacciones inmediatas que tienen los individuos con otros. El último sistema es el macrosistema. Aquí es donde los cambios en el sistema educativo, cambios en la actividad económica, así como la ideología y los valores de una nación o de un estado, de una empresa, por ejemplo, también van cambiando las posibles interacciones. O sea, subió la gasolina y el papá llega a la casa muy molesto porque ya no le alcanzó para llenar el tanque y hay problemas ahí, ¿no? De interacción. Hay recorte del gasto para poder tener suficiente gasolina y trasladarse. Todos esos factores están ocurriendo de manera coetánea, de manera simultánea casi, y el énfasis de que los hexágonos estén en línea discontinua es porque son sistemas permeables. No solamente son elementos que están interactuando de manera dinámica dentro de cada uno de los sistemas, sino que además son elementos
que habiendo algún cambio en uno de ellos, puede tener impacto en los sistemas que están más elementales, más básicos, y viceversa también. Entonces, la dinamicidad de esto nos hace pensar, bueno, y seguimos pensando desde una perspectiva interconectual, ¿dónde quedó la inclusión? Bueno, la inclusión va a empezar por acá, primero que nada, en el sistema educativo. La inclusión también tiene implicaciones de carácter económico y obviamente en la ideología y valores. La inclusión está acá arriba. ¿Por qué? Porque no es tanto que sea un individuo en específico el que esté siendo nuestro mejor esquema de inclusión. Lo que pasa es que hemos construido sociedades en las que la ideología, la economía y los sistemas, particularmente en este caso el educativo, tienen particularidades, tienen sesgos específicos que en un momento dado han venido invisibilizando de manera sistemática a sectores de la sociedad. Ahí, en la reconstrucción de los sistemas educativos, en la reconstrucción de las ideologías y los valores, las políticas, es donde está la indicación básica de por qué tenemos que visibilizar a los otros, por qué tenemos que hacerles que puedan formalmente y funcionalmente gozar de sus derechos como ciudadanos. Como ciudadanos no solo locales, sino ciudadanos mundiales ya, para estos tiempos que han avanzado mucho estas políticas compartidas por diferentes países. Entonces, ¿dónde anda la inclusión? Pues bueno, anda por acá, porque esto que está en el ecosistema, los amigos, el vecindario, están viviendo dentro de prácticas que no están más que reguladas por la frecuencia y la familiaridad, la conveniencia, pero francamente donde vienen los trancazos aquí para lo que es las reformas está en el macrosistema. Y de ahí llega a lo que es el mesosistema. Entonces el individuo lo vive porque la escuela se vincula con la familia y la familia termina también impactando al individuo. Obviamente estoy dándole una cierta dirección en mi discurso a las relaciones, pero esto no quiere decir que sea la única forma. Hay múltiples formas. Aquí la idea fundamental es que el discurso de la inclusión realmente no es mirar individuos con tales o cuales particularidades, sino que está en el plano de las ideologías y desde ahí nos lleva a las prácticas específicas en el sistema educativo y en la escuela o incluso dentro de la casa de estas personas. Uno de los aspectos que también es muy importante es que esta interacción que se va construyendo a nivel individual y de carácter también lingüístico con los otros y antropológico, pues es continua, no deja de ocurrir. Y eso es un factor muy importante, porque muchas veces se habla de la escuela que está incluyendo a los estudiantes con tales o cuales características, pero se descuida pues a la familia. O se habla de la familia, pero entonces se está descuidando a que hay también aspectos fuera de lo que es la familia, como los medios masivos. Y así por el estilo. Igual, hablaba al inicio de buscar orden. Justamente el modelo interconductual de Cantor va dándonos una pauta de cómo ir ordenando todos los acontecimientos de los cuales se puede ocupar la ciencia hasta llegar a los antropológicos y culturales, ¿sí? No están más allá de lo que es el orden natural, pero también nos permite adentrarnos en lo que es la identificación de variables posibles y niveles en los que ocurren estas variables
que nos dan la posibilidad de ubicar, bueno, en dónde tendría yo que incidir si quiero que cambie algo y qué interacciones tendrían que ocurrir antes de que verdaderamente yo pueda verificar que cambia algo, ¿sí? Porque en muchas ocasiones hacemos una propuesta de intervención que va directamente al individuo cuando que deberíamos de ir mucho más lejos. Por ejemplo, a mí no me sirve de nada pensar en un proyecto de intervención que trabaja específicamente al individuo, por ejemplo, que tuviera sordera, si no estoy trabajando también con la familia, y si no estoy trabajando con la escuela, ¿sí? No tendría mayor alcance ese trabajo, porque estamos dentro de sistemas que a su vez están en interacción recíproca. Y eso es algo que no se puede dejar de considerar para poder concretar un proyecto en el cual la participación en las áreas de la cultura sea para todos, con igualdad de oportunidades. Bueno, vamos a continuar. Desde la perspectiva de Cantor, hay toda una construcción de un sistema científico para el caso de la psicología y también un poco se hace énfasis en cómo podrían construirse otras ciencias con una perspectiva de la búsqueda y el análisis de interacciones. En este caso, la psicología educativa o educacional queda contemplado en el contexto de la psicología interconductual como un subsistema tecnológico. Y en este sentido, pues no es un sistema que nos esté generando datos específicos de las interacciones, no es un sistema que alimente a una gran teoría básica de cómo funcionan los individuos, sino es un área tecnológica, un área aplicada que nos permite tener, pues, propuestas de trabajo progresivamente más eficientes en coordinación con las demandas que hacen las instituciones. Aquí es un interjuego entre lo que es la rigurosidad del trabajo científico llevado hacia un plano aplicado y lo que pues son las expectativas que tienen las instituciones. Entonces, bueno, aquí rescaté unos 3 postulados que menciona Cantor, hay más, de hecho hay postulados y también teoremas acerca del sistema de la psicología educativa. Rescate 3. Uno es, desde la psicología interconductual es indiferente si las interacciones, si las situaciones educacionales se refieren a habilidades, conocimientos, costumbres, lenguaje o un comportamiento cultural más general. En cada caso, el procedimiento se dirige a construir la coordinación de las funciones estímulo-respuesta. Eso es muy importante porque, por ejemplo, pues se habla que del desarrollo de ciertas costumbres, desarrollo de conocimientos, adquisición de habilidades. En cualquiera de los casos, lo que vamos a procurar es que se den las condiciones para que emerjan funciones estímulo-respuesta acorde con las necesidades que se plantean en un plan curricular, acorde con los estándares que se establecen para que el desempeño del individuo pues sea valorado como pertinente y ajustado a las circunstancias. ¿Sí? Las metas y objetivos educacionales que operan como factores disposicionales, históricos y situacionales, influyen en las clases de funciones estímulo-respuesta que se desarrollan. Ese es un aspecto muy importante. O sea, hace rato mencionaba la historia interconductual. Bueno, aquí la recuperamos. Todo individuo que llega con nosotros tiene una historia. Y no quiere decir esto que tenga mucho que contar y que lo cuente a su manera. No, tiene una historia en el sentido de que cuenta con un repertorio que nosotros podemos verificar que tiene ciertas características específicas. Hay todo un trabajo de evaluación que
obviamente nos permitirá ir encontrando estos aspectos de carácter histórico como puntos de partida para entonces poder ir estableciendo funciones psicológicas nuevas. También hay factores situacionales, en el sentido de que las instituciones pues tienen ciertas características, tienen cierta constitución de los espacios, de las relaciones, de la forma como se organizan, y esos también son aspectos que pueden ser influyentes en la posibilidad de establecimiento de las funciones estímulos-respuestas. Actualmente, por ejemplo, hay estos aspectos que mencioné, como la forma en que se organizan, la forma en que se ha construido un determinado edificio, por ejemplo, una escuela, las prácticas de selección, por ejemplo, son consideradas como barreras y ciertamente, o sea, no están permitiendo que emerjan algunas funciones estímulo-respuesta en los individuos porque están haciendo una modificación de tipo disposicional que imposibilita o que condiciona el que emerjan las funciones. Aclaro aquí, no es que el individuo esté absolutamente en una desventaja o que tenga disposiciones personales orgánicas, históricas, propias, no compatibles con lo que esperan las instituciones. Es que en ocasiones las instituciones en sí mismas no, al generar factores disposicionales situacionales, no favorece el que esto pueda verificarse, el que esto pueda ocurrir y consolidarse. El rango y efectividad de la coordinación de las funciones estímulo-respuesta depende de factores disposicionales. Y es justo lo que remata esto que estoy diciendo. O sea, si nosotros no tenemos muy claro cómo están operando estos factores disposicionales, si no está muy claro cuáles corresponden al individuo, cuáles corresponden a los espacios en los que se mueve el individuo, cuáles corresponden a las reglas de las instituciones en las que se mueve el individuo, no vamos a poder explicar por qué no emergen ciertas funciones estímulo-respuesta, ¿sí? Esas funciones son el eje fundamental de los actos educativos. Son continuas con cualquier otra función estímulo-respuesta que se dé a lo largo de la vida del individuo en su tránsito por múltiples instituciones diferentes. Sin embargo, en el marco de lo educativo, pues estas instituciones ya vienen dándonos una serie de restricciones. Aquí el término restricción en la literatura de inclusión lo llaman más bien barreras. Pero bueno, eso ya lo decíamos, las restricciones ya las manejábamos desde hace mucho tiempo en el marco de la psicología, nada más que aquí en el discurso político, pues bueno, es barreras. Asumiendo que nosotros tenemos un compromiso de trabajar con metas de incluir pues, a individuos que por alguna razón quedaron fuera del ejercicio de sus derechos y de pues, su desarrollo pleno, pues sí, hay planes de trabajo que van orientando el cómo hacer esto, ¿sí? Reitero, primero que nada, la cuestión de la inclusión es un asunto de políticas educativas, es un asunto de establecer nuevas iniciativas de carácter político, de carácter administrativo. Sin embargo, a nivel de individuo, pues estas disposiciones impactan y tenemos que lidiar con ello. En el caso concreto de los escenarios educativos, pues bueno, hay que hacer ciertos ajustes. Esto implica, pues bueno, actuar de una manera que quizá no sea muy diferente de cómo ya se hace, pero bueno, lo voy a mencionar. Desde la psicología interconductual, pues bueno, ¿qué haríamos en una institución educativa tratando de hacer un trabajo incluyente? Pues primero que nada, habría que fijarse en las morfologías del comportamiento del usuario. Aquí voy a usar usuario porque es el término que
ordinariamente empleamos para hablar de ya sea estudiantes, clientes, pacientes, todo aquel que recibe un servicio psicológico es un usuario, ¿sí? Entonces, en este caso, pues, el usuario o alumno presenta ciertos comportamientos. Lo primero que es tangible para nosotros y que nos permite emprender este trabajo de intervención, pues es la morfología. ¿Qué hace? ¿Cómo hace lo que vemos que puede realizar? La duración, la intensidad, la frecuencia, la vigencia de todo aquello que hace es importante. Algo que ha venido repitiéndose con cierta frecuencia dentro de mi presentación es los factores disposicionales. Hay que identificar los factores disposicionales. Concretamente, bueno, pues cuáles son las conductas socialmente esperadas, aquellas que norman las comunidades de pertenencia o grupos de referencia y las que norman la escuela, ¿no? Las capacidades del usuario, que eso ya queda un poco más allá de lo que son las morfologías, ¿no? ¿Qué funciones es posible que realice dada ese equipamiento de comportamiento morfológicamente identificado? Las inclinaciones y propensiones del usuario. Aquí me faltó la palabra usuario, pero bueno, ya se las dije. Las inclinaciones y propensiones. Esto es muy importante porque esta gente que a veces tipifica pues, patologías, pues está identificando inclinaciones o propensiones. Por ejemplo, un niño que es muy activo, que es muy dinámico, ya se dice que tiene un problema necesariamente, ¿no? Bueno, pues básicamente es una inclinación que puede cambiar cambiando o modificando aspectos del escenario. Las tendencias, inclinaciones, propensiones y tendencias son todos aspectos de tipo disposicional que importa mucho tomar en cuenta para poder entonces ir al punto central, a la flechita roja del dibujito de la interacción, ¿sí? A las funciones. Siempre que nosotros trabajamos con un individuo en un escenario educativo, va a haber otras personas implicadas, no solamente el docente, los compañeros y personas que forman parte de la familia. Entonces, bueno, a estas personas, ¿qué rol les toca vivir? ¿No? Si el caso concreto implicara comportamientos aberrantes, pues bueno, ¿qué efectos tienen estos sobre los individuos y qué oportunidades tenemos en donde estos comportamientos pudieran no ser problemáticos? Hay que identificar no solo las formas de los comportamientos, sino las funciones que han venido adquiriendo históricamente y también en un contexto, los contextos en los que se presentan, estableciendo también en cuáles contextos es adaptativo o ajustivo un comportamiento y en cuáles ya no. Igualmente, las interacciones deben de identificarse en términos de, bueno, pues, cuáles son los mediadores lingüísticos, con quienes sí se comunica, con quienes no se comunica el individuo. La estructura conductual a nivel social es fundamental. Decíamos, no podemos ver al individuo en aislado, siempre está en el marco de una estructura de carácter social. Y por otra parte, pues bueno, siempre hay que buscar las rutas a seguir. ¿Qué vamos a querer que cambie? Un cambio o mantenimiento en el sistema de las interacciones que va a poder realizar con los nuevos conocimientos adquiridos o con los ajustes necesarios, de los cuales se habla ahora, por ejemplo. El cambio o mantenimiento de este sistema, se repitió, que en este caso es optar por nuevas relaciones interactivas o cambiar la conducta en la misma interacción o cambiarla de otros, perdón, o cambiar la conducta propia o promover otras funciones. Estas son alternativas que nosotros tenemos. En ocasiones vemos como la interacción como siempre centrada en el individuo. Lo que se pretende decir es que ciertamente el individuo es el eje focal, es el eje fundamental de la interacción. Sin embargo, al estar participando otros individuos y al verse afectado ese conjunto de individuos por lo que está ocurriendo en la interacción primaria, nosotros no podemos dejar de considerarlo. Y en ese sentido, pues es a veces necesario el promover que haya cambios de distintos niveles. Algo que es muy importante y vuelve a aparecer
Hay que alterar las disposiciones en buena medida, cambiar las condiciones en las situaciones, cambiar historias. Es la parte más retadora de todo esto. Igualmente, hay opciones de interacción en donde la vía más eficiente puede ser alterar el comportamiento de otras personas para que haciendo ese efecto sobre el individuo, también él o ella cambie. ¿Sí? Una de las partes que aquí me parece muy importante es que el cambio en las prácticas valorativas sea algo que siempre se contemple. Nosotros hablamos justamente de inclusión y eso ya es una valoración. Si las personas no han visibilizado que es necesario hacer una serie de cambios en los escenarios educativos, si estas autoridades no lo ven, necesitamos trabajar esa dimensión. Hay ocasiones en que le llamamos la dimensión macrocontingencial. Las prácticas valorativas son fundamentales. Si estos no cambian, todo lo que estemos haciendo en específico con el individuo, incluso con el individuo y su familia, no van a tener mayor alcance. Aquí es una parte fundamental. Cómo cambiar esos criterios con los cuales se está valorando el comportamiento. Aquí, bueno, yo quiero rematar ya con un ejemplito que vamos construyendo para otro foro. Aquí en el marco de Lama Day hay un sesgo muy interesante hacia todo el trabajo con sordos. Y hay muchos proyectos de intervención que implican a integrantes de la comunidad sorda, con diferentes perfiles. Sin embargo, bueno, como decía al principio, tratando de poner orden, ¿qué clases de interacciones se están presentando cuando hablamos de una persona sorda? Entonces, aquí traté de representar, esto toma una forma muy parecida a la interacción que describí como lingüística antes. Sin embargo, aquí no solamente hay un referidor y un referido, es decir, no solamente hay un hablante y un escucha, sino hay también un intérprete. En ese sentido, el cuadrito que está con rojo es el alumno sordo. ¿Sí? El alumno sordo interactúa con el intérprete, que es R2, en verde. El intérprete y el alumno sordo interactúan con el objeto de conocimiento, ¿sí? Ese círculo que está ahí como E1, 2, 3. Pero eso no es suficiente, porque el intérprete y el alumno sordo, pues pueden interactuar de 1000 formas con el estímulo, que eso queda captado en la interacción como E1. Pero quien nos va a decir cómo se debe de interactuar adecuadamente con ello, pues es el profesor. R3 es el profesor. R3 interactúa con el estímulo o contenido de educación, lo cual lo convierte en un E2, que es, él ve algo diferente con respecto, lo convierte en E3, perdón, ve algo diferente en el objeto. Digamos que la interacción primaria del estudiante con el intérprete no ven ciertas propiedades que el profesor sí ve. En este sentido, es necesaria la interacción del profesor con el alumno sordo y con el intérprete, así como con el contenido de la interacción. Esto nos hace entonces una serie de interacciones que tendríamos nosotros que analizar de manera individual para poder entonces entender cuándo se va consumando auténticamente un episodio comunicativo entre estos tres integrantes del episodio y con cuál aspecto del estímulo, contenido de aprendizaje, es con el que están interactuando en realidad. El profesor puede estar viendo, con base en su experiencia, pues no sé, quizá el concepto de clorofila, ¿sí? Y procura que el estudiante sordo y el intérprete
entiendan qué es la clorofila, pero ellos quizá están viendo como E1, pues una sustancia verde, pero todavía no queda claro por qué se debe llamar clorofila. Quizá ellos están viendo una fórmula, un conjunto de carbonos, de hidrógenos y de otros componentes en ciertas ramificaciones particulares, pero eso todavía no entienden por qué se llama clorofila, ¿sí? La interacción del profesor, la interacción del alumno, sordo, y la interacción del intérprete con esto que es la clorofila, puede ser muy diferente. El punto es en qué momento coinciden todos. Es ahí donde se consume el acto educativo, porque yo me puedo ir con la noción de lo que dijo el maestro, el intérprete con la noción de también lo que dijo, y el maestro cree que lo entendieron. El acto implica que se puedan manejar en los tres niveles de estímulo, la noción inicial, o lo que llaman a veces conocimiento base, lo que es esta interacción intermedia, que es la que va construyendo el intérprete en auxiliado por el profesor, y la interacción fundamental, que sería la que es la que dictan los textos, la que dictan los programas, la que el profesor está de alguna forma procurando impartir. Estos son los elementos que debería de tener un acto lingüístico didáctico en un aula. Lo que vamos probablemente a encontrar es que las interacciones no van a estar perfectamente balanceadas. Lo que vamos a encontrar es que quizá se quedan interactuando con diferentes aspectos. El profesor, por un lado, y el intérprete y el estudiante sordo, por otro. ¿Sí? Aquí no está nada dado. Aquí hay que estudiarlo sistemáticamente. Por eso es muy importante poder hacer observación en el aula para poder avanzar en la comprensión de cómo se van construyendo los referentes científicos, los referentes académicos, en el caso de los estudiantes sordos, sobre todo cuando ingresan a la universidad. Y bueno, creo que ya estoy abusando del tiempo. Pues me despido. He tratado de mostrarles un poco de lo que es esta teoría interconductual, tratando de establecer que es un modelo tan abarcativo que permite incluir muchos fenómenos y permite hablar de múltiples clases de interacción en el marco de lo psicológico y lo educativo, y por igual que combinado con la propuesta de Bronfenbrenner, nos da una posibilidad de escudriñar de una manera sistemática lo que son los diferentes niveles en los cuales las distintas capas de lo social van influyendo sobre la actuación individual y viceversa. Muchas gracias. Oh. Pues bueno, gracias. Buenas tardes, agradecemos mucho al doctor Ulises Delgado Sánchez por esta ponencia. Creo que nos deja muchas inquietudes y un paradigma en el cual estar analizando esta importancia de las interacciones, ¿no? No solamente es ver y creer que están entendiendo, sino realmente cómo están entendiendo y si realmente están entendiendo, ¿no? Aquí tenemos un comentario de Eder Varela. Dice, creo que en el comentario que hace la relación a la inclusión se visualiza en las políticas educativas. Es un comentario que abre el panorama para futuras discusiones en actividades como esta entre la educación especial y la educación inclusiva, con aras a diferenciar al estudiante de inclusión del de educación especial. Muchas gracias, Eder.
No sé si desean ahorita hacer algún comentario, alguna pregunta. Juan Guerrero, adelante, y posteriormente el doctor Eliseo Guajardo. Hola, doctor Ulises. Entonces, lo que yo entendí, para hacer un proyecto inclusivo, es importante enfocarnos en las interacciones y en las prácticas de los participantes. Y es ahí donde nos debemos de enfocar, no tanto como en desarrollarle alguna u otra habilidad. Bueno, Juan, gracias por la pregunta. Creo que aquí hay algo importante. La investigación en el campo de la inclusión, ya sea, y ahorita voy a hacer un abuso, inclusión educativa o educación inclusiva. Ambas tienen diferentes alcances, pero el trabajo es multidisciplinar, como mencionaba al principio. Yo estoy tratando de dar una aproximación psicológica a todo esto. Es decir, todavía falta que se integren otros puntos de vista y se puede construir un proyecto de educación inclusiva desde otros puntos de vista, no solamente psicológico. Yo lo comento desde el lado que corresponde a mi formación como psicólogo. Digo, bueno, pues desde ese lado yo lo vería así, ¿sí? Y para empezar, pues bueno, no vemos una gran problemática en el modo como los individuos interactúan. Están interactuando y son interacciones funcionales, pero entonces hay que identificar eh, por qué son valoradas de tal o cual forma y de qué manera podríamos nosotros, ya sea una de dos, o respetar las interacciones tal y como están o llevarlas a otros niveles de cumplimiento con las expectativas. Eso es lo que creo que importa ahorita sobre todo, ¿no? ¿Qué más comentaban por aquí? Gracias. Bueno, creo que hay un comentario de Inés en el sentido de que, pues, cuando se cuela lo psicológico, sí no es una característica particular de Madei. Yo creo que casi toda la psicología en todo el país tiene una gran carga trascendentalista. Ese es el reto que tenemos algunos que pensamos diferente. La mayor parte de los modelos psicológicos, ya sean microteorías o teorías mucho más amplias, de alguna manera coincide con las ideas populares, las ideas generales que se tiene acerca del humano. O sea, la gente piensa que tiene mente, ¿no? Y hay teorías de la mente y teorías eh, de la construcción lingüística de la mente y cosas por el estilo. El término no agrega mucho, en la medida de que si nos ocupamos de las interacciones como tales, podemos denominarlas de una manera diferente y no caer en la, pues, en esa aura mágica, ¿no? De que la mente es el factor causal de lo que hace la persona. En el factor causal de lo que es la persona, pues es lo que está presente en la interacción. Y sí, el cerebro es uno de los elementos que están presentes en la interacción como parte del organismo, pero no es el factor causal. La causalidad está en el episodio total, no en una de las partes, que eso es lo que hay veces no se entiende del todo. Con este comentario, pues estoy diciendo básicamente que no es que no esté participando lo cerebral, pero lo cerebral participa como parte del organismo, no como una mente creadora. Adelante, doctor Eliseo, con su comentario, que no lo saltamos por leer No importa, no importa, está bien. el de Inés. Adelante, doctor.
Bueno, pues felicitar al doctor Ulises porque una conferencia que exigía una atención muy detallada, porque fue muy paulatino, como fue desarrollando y tocando todos los puntos. Eh, yo aquí lo que preguntaría es, de alguna forma nos presentó una teoría psicológica y una teoría epistemológica en términos de que es interdisciplinaria, o sea, que no se reduce a la psicología, sino a más campos del conocimiento y con un modelo interaccionista. Se podría decir que es una teoría interaccionista, así se le llama también en la teoría Piaget, interaccionista, porque también no se fija en el sujeto ni en el objeto, sino en la interacción entre ambos, que es un poco o mucho de lo que se ha venido ilustrando en esta exposición. Y bueno, Piaget lo que es, lo único que lo veo que se acopla y están todos los planos, diferentes dimensiones. Lo único es que Piaget, en lugar de ser un modelo de estímulo-respuesta, es un modelo a la inversa. El, el que actúa es el sujeto primero, y no es el estímulo el que lo provoca, sino se trata de un sujeto activo, pero al final también son interacciones y todo lo va a desarrollar por interacciones desde la primera acción hasta la última, en un desarrollo constructivo, diríamos, desde el individuo hasta la ciencia, hasta los individuos, etcétera, ¿no? Entonces, me gustó mucho esta forma de exponerlo y tan detallado y didáctico. Y bueno, son dudas o reflexiones que lo dejo a la consideración del doctor en este caso. Pues gracias, Eliseo, por la tolerancia. No, Esto no. ciertamente tiene ese doble matiz. O sea, es un planteamiento que tiene una propuesta epistemológica y una propuesta, pues, teórica. Hay pocos documentos, pocos autores que han tenido este interés tan amplio como el que es el proyecto de Cantor. Cantor, como lo ilustré, pues procura mostrar cómo los diferentes niveles diríamos, de organización de la realidad pueden ser descritos con el concepto central, que es el de interacciones. Pero el caso de Piaget es también excepcional y es fantástico. Es delicioso leer a Piaget. Particularmente hay un libro que se llama El estructuralismo. Y ese libro del estructuralismo está ilustrando cómo la noción de estructura es aplicable pues a todos los niveles también de la realidad, ¿no? Estructuras físicas, biológicas, psicológicas, antropológicas. De hecho, Piaget se suma a un movimiento general de lo que es este estructuralismo. Y su aportación es muy importante porque los estructuralistas principalmente fueron por el lado de lo lingüístico, siguiendo a los lingüistas clásicos, y Piaget lo lleva a la biología, y de ahí prácticamente a todas las ciencias. Yo veo que hay otro pensador que también hace esto de una manera muy, muy bella, porque también son ilustraciones muy ricas, muy cultas, Engels. Cuando Engels está haciendo la dialéctica de la naturaleza, que es una obra que queda inconclusa, está procurando llevar la noción de dialéctica a todos los niveles de organización de la realidad, como ellos lo refieren. Y otro caso que es mucho más moderno y mucho más acorde con nuestra manera de pensar, es el de Bateson, el de, ¿cómo se llama? Weiner, que nos hacen ver todo como sistemas. Cuando se propone la teoría de sistemas, con Weiner y otros pensadores,
pues se lleva desde lo que es lo inanimado, como dicen, hasta lo que son los sistemas sociales. Y Bateson lo mete de lleno en lo que es la antropología y después de ahí ya rebota hacia lo que es la psicología clínica. Ya todo manoseado el concepto, pero bueno, tanto la noción de dialéctica como la noción de estructura, como la noción de interacción y la noción de sistemas son elementos que a través de pensadores con una cultura científica muy amplia, nos han permitido ver cómo se aplican de manera precisa en cada uno de los campos de conocimiento, siendo como el eje rector fundamental esta noción de la cual se ocupan. En el caso de Cantor es la noción de interacción. Y bueno, ya entrando más de lleno a esta parte del comentario, en la propuesta de interacción, a veces, en ocasiones parece que uno no quiere decir nada, o que parece que no quiere uno hacer algunas distinciones fundamentales. Lo que pasa es que hay algunas distinciones que no son tan necesarias para entender un fenómeno. En este caso, la cuestión de lo activo y lo pasivo. La epistemología clásica, pues siempre nos habla de que hay un individuo que conoce y un objeto de conocimiento, uno es activo y otro es pasivo. Piaget sigue sobre esa línea y obviamente el individuo que conoce es el activo. Sin embargo, cuando hablamos de una teoría de campo, esta noción de activo o pasivo pierde sentido. ¿Por qué pierde sentido? Porque la flechita roja que está dibujada en prácticamente todos los cuadros es una interacción recíproca y simultánea. Y entonces no es como de ida y vuelta de dos tiempos, sino es sincrónica. Entonces, en el mismo tiempo, conceptualmente hablando, ¿sí? Porque una cosa es el tiempo tal y como lo vivimos, el tiempo diacrónico, y el tiempo sincrónico lo podemos conceptualizar. Entonces, en ocasiones coincidirán, ¿no? Que hago un movimiento y otro movimiento y ¡pah! Sí, ahí está totalmente sincrónico, pero que muchos otros actos y acontecimientos no son sincrónicos necesariamente en tiempo, pero sí son sincrónicos funcionalmente. Lo que se quiere decir es que dentro de la teoría de campo no hay un individuo activo, tampoco hay un individuo pasivo o un objeto pasivo. De hecho, el objeto, desde lo que son las interacciones biológicas, el objeto es estimulante. El objeto tiene una evolución de estímulo, ya en el marco del dibujito de las interacciones psicológicas, en el cual ese objeto tiene distintas formas específicas de estimulación hacia el individuo. Los objetos como tales se conciben como activos y las acciones del individuo también son activas. La acción de unos, la acción de los otros hacen la interacción. Aquí hay un comentario nada más para cerrar esta noción. Me parece que para ilustración de los muchachos asistentes, hay varios puntos donde Piaget discute esta situación de lo que él entiende por interacción. En la psicología del niño, creo que se llama, el trabajo de colaboración de Piaget y Inel. Se escribe Inelder. Inelder, sí. Ese trabajo de colaboración tiene al principio toda una serie de aclaraciones y él justamente habla de la interacción como un acontecimiento de dos momentos, ida y vuelta. Y ahí queda como muy, muy comprometida su postura. En el marco interconductual no hay ida y vuelta, es sincrónico, no hay dos tiempos. Entonces, tampoco hay papel activo ni papel pasivo, y curiosamente tampoco hay adentro y afuera. O sea, no hay eventos internos, no hay eventos externos, todo está dentro de la interacción, al igual que la causalidad. ¿Sí? Como mencionaba hace rato, lo que corresponde al cerebro y todas esas facultades que tiene orgánicamente, pues están siempre ahí presentes en la interacción.
nunca deja de ser parte de, pero el papel causal pues tampoco se sostiene porque la causalidad de lo que ocurre en la interacción está en toda la concurrencia de los factores. No es uno el que lo explica, sino son la plena concurrencia de todos los factores que componen el episodio. Que como fuimos viendo, pues los factores que van apareciendo conforme los episodios se hacen más culturales, van siendo como que más robustos, más elementos van incluyéndose y por supuesto, funciones mucho más especializadas de comportamiento se esperarían. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Ulises. Leo el comentario de Isabel Ríos. Dice, es importante realizar redes de análisis como un buen ejemplo del cubo de Brain y Thomas. No olvidar los aspectos educativos en la sociedad reflejados desde la parte individual hasta la macro como continental y cómo se dan las interacciones en donde la diversidad le da sinergia a una educación inclusiva. Y la doctora, la maestra Lourdes Garrido comenta, gracias maestro doctor y Eliseo. Si no hay ningún otro comentario, pues quisiera agradecer mucho al doctor Ulises Delgado Sánchez por esta conferencia que sin duda nos deja mucho conocimiento, y a nombre del director de nuestra queridísima Facultad de Comunicación Humana, el licenciado en docencia José Israel Melgar García, les agradecemos muchísimo a cada uno de ustedes que nos estuvo acompañando en este segundo foro de egresados de la MADEI, en esos 3 días arduos y sobre todo en este sábado. Y bueno, estaremos en comunicación. Próximamente estaremos difundiendo el primer Congreso Internacional Virtual para Rompiendo Paradigmas en Tiempos de Crisis. Esperamos también contar con su asistencia, ya sea como asistentes o también a los diversos talleres que se van a impartir con diferentes ponencias en las cuales se van a estar plasmando las investigaciones que se han estado haciendo también en estos tiempos, aún y con la pandemia, ¿no? No ha parado la generación de conocimiento, tanto desde los profesores y los alumnos de la maestría de la MADEI, hasta también investigadores de otras unidades académicas y de otras universidades también a nivel nacional. Sin más por el momento, pues bueno, siendo la 1:29 de la tarde, damos por finalizado este segundo foro de egresados, esperando contar también en futuros eventos con su presencia. Y bueno, les deseamos linda tarde y muy buen provecho y feliz día del maestro y de la maestra para todos aquellos que desempeñan la docencia, que ha sido un gran reto y un gran reconocimiento, en verdad, en este año y casi 3 meses que llevamos de confinamiento. Sin duda, los profesores, las profesoras, pues se ha notado el compromiso, ¿no? El compromiso a afrontar una situación no esperada y aprendiendo también para el mejor desempeño de la docencia y obviamente pues para formar a las nuevas generaciones. Buenas tardes y muchas gracias y buen provecho.